prensa, Ricardo Anaya, menciona a Andrés Manuel, y ahorita hablábamos con Mariana Benítez, Andrés Manuel y Andrés Manuel por todas partes. Le doy la bienvenida a Tatiana Cloutier, la coordinadora nacional de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Tatiana? Te saludo con gusto de nuevo. Buenos días. Muy buenos días a todos allí en Hermosillo, a todos los amigos de Sonora. Tatiana, platícanos un poco más cómo está el ánimo ahí en la campaña con pues ya de alguna manera diferencias muy marcadas de Andrés Manuel López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios. Ayer él las explicaba de nuevo en Televisa, que por cierto el formato, digo, a mí nos hubiéramos quejado si no lo hubieran dejado hablar, y ahora que porque lo dejaron hablar, pero bueno, no tenemos lado, ¿no? No, pues no tenemos lado, ¿no? Si lo dejan hablar que porque ya peinó, y si no lo dejan hablar porque no, porque entonces no tenemos lado, ¿no? Parece que todo lo que todo lo que hace tiene siempre un cuestionamiento, y ahí en ese sentido coincido contigo en que es quien ha marcado la agenda en este país en los últimos no sé cuántos meses, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero regresemos la conversación, exacto. Ahorita vamos con eso, porque la conversación gira en torno a López Obrador. Pero ¿cómo está la situación? ¿Están midiendo ese distanciamiento, ese pleito con los empresarios, Tatiana? No, vamos poniéndole como los puntos sobre las IES y vamos tomando las cosas en la perfecta dimensión y no sobredimensional. ¿Sí? Cuando hablamos de los empresarios, ¿de quiénes hablamos? ¿Sí? Andrés hizo un señalamiento muy claro con respecto a 5 nombres. 5 nombres que tienen efectivamente negocios muy grandes en este país, pero 5 nombres no son los empresarios. Es como, o sea, los empresarios, ¿no? Entonces, no entremos en un juego de hacer generalizaciones e inclusiones que no deberían de ser. Yo estoy segura que de la gente que ahorita me escucha, tenemos pequeños, medianos empresarios, tenemos constructores, ese que tiene muchos años queriendo poder llegar a ganar un contrato y sabe que no lo va a ganar jamás, porque está la empresa amiga de la gobernadora, o amigo del gobernador, o amigo del presidente de la República, y que ya están los hechos preestablecidos. Y también hablaríamos de aquella persona que tiene su negocito, un empresario que quiere vender o abastecer alguna proveeduría dentro de un gobierno estatal o del federal, y que no hay manera, porque siempre tendrá que ser subcontratado por los 5, los 7, los 8 amigos. Y entonces, ¿de quién hablamos, no? Entonces, decir 5 personas que fueron nombradas con nombre y apellido no representa al empresariado mexicano, representa a 5 empresarios muy prominentes que tienen una influencia grande en la cuestión económica de este país, pero no hablemos de una generalización de esta magnitud para decir que hay una confrontación. Andrés ha trabajado, se ha sentado, y especialmente en la intercampaña, con empresariado en todo el país, en las 32 entidades federativas, se presentó y dialogó con los empresarios. Hay una presentación propia de las coincidencias que se tiene con una de las cámaras empresariales en cuanto a lo que han pedido que sea el crecimiento o hacia dónde se dirija el crecimiento económico de este país o la directriz, y yo no veo esta parte de la generalización, ¿no? Y creo que tendremos que hacer lo que se tenga que hacer para recuperar este puente. ¿Pudieras repetir quiénes son esos 5 nombres? Si me dices, no me lo sé. O sea, sí, si me dices los 5, a lo mejor me voy a equivocar en uno, ¿sí? Uno de ellos creo que un minero, ¿sí? Así es, digo, y ahí en Sonora lo tienen, o sea, me acuerdo uno de ellos, uno de ellos es que ya no sé, bueno, otro también es minero también, nomás que tiene, no me acuerdo, tuvo creo que de una de las instituciones de tiendas departamentales, pero ahí me quedo, ¿sí? Porque no me acuerdo yo de todos. Pero lo importante es aquí, creo que es esta parte que habría que resaltar. Hablan de todo este movimiento que se da y no estamos conscientes de que en toda esta propaganda negra que se ha manejado, y no negra alguna, sino alguna blanca, pero con redireccionando el propósito de apoyar a un candidato y denostar a otro, resulta que no hay consecuencias hasta que Andrés sale y pone nombres y apellidos o se hace señalamientos. Entonces no se vale tirar la piedra y esconder la mano.
Estos 5 nombres, de alguna manera, ¿qué papel jugarían ya una vez, por ejemplo, una vez si gana Andrés Manuel López Obrador? ¿Serían Yo, ya, yo- no sé, ¿tienen medido eso? no, yo digo qué papel jugarían. Yo creo que en este país se gobierna para todos. En este país las condiciones y la ley es muy clara, la ley es para todos, no hay excepciones. En este país la ley pone los límites propios al poder ejecutivo y yo creo que es lo que sigue, te sientas y la vida sigue, las condiciones siguen puestas o se mejoran para que pueda haber un mayor crecimiento económico para el país y se aplica lo que se tiene que aplicar, o sea, no veo una situación ni de ventaja ni de desventaja para A o para B, hayas dicho lo que hayas dicho, porque la ley es muy clara. Claro. Tatiana, todo esto, como te decía al principio, está medido por ustedes, por eso, y como dices, el pleito, a ver, yo creo porque exacto, se ha querido presentar como que es un pleito con todo el Consejo Mexicano de No, no, Negocios, y es solo no, dices y con además, esos 5 nombres. pero fíjate además, y esto sería bien interesante, ayer me mandaba alguien un reportaje de la revista Proceso, donde hablaba del acta constitutiva y de todos los datos. ¿Quién es el Consejo de Hombres de Negocio? Valdría la pena ver, porque firmar, y no, o sea, quiénes lo conforman, ¿no? Tengamos nombres, porque también sé, hay gente del Consejo de Negocios, de este grupo que nos ha platicado de reuniones, de cómo en ocasiones les han pedido dinero para hacer campaña contra Andrés Manuel, gente que no está de acuerdo, y las discusiones que se han enfrentado hacia adentro por estas mismas situaciones. Entonces, ni el propio Consejo está de acuerdo en esto, y lo puedes, si ustedes hacen un trabajo más detallado, te darás cuenta que como en todo, hay jaloneos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está de acuerdo en cómo se manejan las cosas, y hay decisiones de influencia mayor por historia. ¿Ustedes tienen información que hay, no sé, por ejemplo, cuántos empresarios organizándose para financiar una guerra sucia contra Andrés Manuel? No te puedo decir los números, pero sí te puedo decir, sí, de la cantidad de recursos que se ha manejado. Te digo, tenemos algunas empresas donde sabemos y lo han hecho abiertamente, ¿no? Donde lo han hecho abiertamente, donde han hecho reuniones con sus empleados diciéndoles y hablándoles que el populismo y que si llega Andrés y que esto y que lo no, o sea, tenemos información de esa, tenemos gente que trabaja en algunas de estos lugares y nos ha inclusive compartido la información de lo que les están diciendo, de las reuniones que están dándose con empleados, cartas que han salido en otros lados de la República donde dicen apoya a fulanito y que no llegue fulanito, o sea, es muy claro, pero bueno, eso es cuando le pones nombre y apellido, yo no veo problemas si das la cara, ¿no? Lo que no se vale es esconderte, y creo que también no se vale que tú ejerzas presión sobre tus empleados, porque es como regresarnos a la época de la CTM, que la CTM hacía lo propio con los trabajadores, y es de lo que se Pensando, quejan ¿no? algunos. En el Y es corporativismo de lo que, priista. pues, sí, bueno, pero entonces te quejas cuando lo hace el líder sindical, pero no te quejas cuando lo hace el dueño de la empresa, que es peor, porque el dueño de la empresa o la dueña de la empresa tiene un poder económico muy grave, o sea, una influencia económica muy grave con respecto al que teme o no teme perder su trabajo, ¿no? ¿Eso va acompañado de amenazas, Tatiana Cloutier, o solo es una línea, No, es no, decir? no, 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 es una línea sutil, ¿sí? ¿Está surgiendo efecto o más bien se les está revirtiendo por lo que veo, porque les llega información a ustedes y es una especie de miedo que quisieran sembrar en empleados? Eh, ¿Qué pasa? ¿Ella? A ver, vamos, se le puso en espera, no sé, vamos a hacer. Le debe haber entrado, bueno, ahorita retomamos la comunicación, estamos hablando con Tatiana Cloutier, no sé qué sonido entró por ahí o qué sistema traiga de teléfono, porque está muy interesante lo que está hablando la coordinadora nacional de Morena. Tatiana, ¿sigues por ahí? Te entró una llamada, no sé qué pasó.
Sí, dice el número que usted marcó, pues si yo no marqué. Para que veas, bueno, Pero bueno, oye, te han de traer poquito colgada nomás por ahí. así es. Pues regresemos al A tema ver, y decir, porque me perdí en esta parte donde si es, les ha funcionado o no, ¿no? exacto, Porque sí, porque estábamos en esa. sí, Yo te hacíamos un digo, paralelismo con el cómo el sindicalismo en los setentas de la CTM hacía esa presión a través del voto corporativo y ahora dices, en las empresas, los mismos líderes en las empresas están haciendo esa inducción del voto. algunos, ¿no? Porque no me Algunos, gustaría hacer generalizaciones. Esta es algunos, sí, por parte de eso. lo que quiero. Y hablo de esta parte del pensamiento. Esto es la parte con la que yo quisiera dejar a la gente hoy. Tenemos que estar claros que el miedo es un pensamiento y nosotros lo alimentamos o lo paramos. Y si yo alimento mi pensamiento de miedo de lo que va a pasar, fíjate nomás lo absurdo de este pensamiento. El pensamiento de miedo se alimenta de un futuro inexistente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es parar ese pensamiento y empezar a tomar hechos reales. ¿Cuáles son los hechos reales? Y si yo analizo a Andrés Manuel, los hechos reales es que gobernó la ciudad más grande de este país y lo hizo muy bien. Bajó la incidencia delictiva, trajo mayor inversión extranjera, hizo que creciera el salario propio de los trabajadores, bajó el pandillerismo, la problemática social, creó techos para que hubiera una convivencia social mayor, recuperó espacios públicos, dio una estabilidad importante en la Ciudad de México y fue catalogado como el segundo alcalde mejor del mundo, ¿no? Entonces, si yo veo esto es lo real. Lo demás, este pensamiento al que me quieren llevar imaginario, yo tengo la posibilidad de controlarlo o no y de decir, este es un imaginario. Y no hay ninguna cosa que me lleve a decir que es real. Y en este sentido yo invito a la gente a tomar hechos como reales lo que es real y a parar estos pensamientos que nos quieren generar de miedo y empecemos a trabajar en los de la esperanza a partir de los hechos reales de que ya gobernó y lo hizo bastante bien. ¿Crees que esto pueda arreciar? Porque digo, si ven en un mes más, por ejemplo, Tatiana, a los principios de junio, que Andrés Manuel sigue así de consolidado y fuerte en las encuestas, ¿estarás de acuerdo que va a arreciar, se va a endurecer esas campañas entonces del miedo de las que hablas, que están en las empresas o en los medios, en las redes sociales, ¿no? Yo esperaría que entendamos que un tema crispado y haciendo la parte que nos corresponde a nosotros con nuestro propio candidato y con la gente nuestra, un tema crispado no nos lleva a ningún lado. Yo quiero apostar a la parte de la esperanza y a la parte que podemos crear un universo, un México mejor y que le apostemos a eso. Dices a los empresarios que tienen precisamente ese miedo infundado a partir de que han caído en pues la trampa en relacionar a Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez, en relacionar a Andrés Manuel o López Obrador con regímenes autoritarios, es decir, ¿qué le dices al que tiene miedo o Te voy a precisamente decir, al tengo aquí empresario? conmigo un libro de Martín Moreno, no el historiador, que se llama 1 de julio de 2018, Cambio Radical o Dictadura Perfecta. Y tengo aquí el libro una entrevista que le hacen al coordinador de la campaña de Andrés Manuel. Y digo de Andrés Manuel, de este niño, ¿cómo se llama de Ricardo Manuel? ¿Sí? Y tengo aquí, fíjate, aquí lo tengo en la mano y quiero leerte unas de las líneas en donde él habla ahorita con el tema de Hugo Chávez, donde él habla y dice, digo, nada más absurdo que esto, ¿verdad? Lo pone de otra manera. ¿Dónde estoy? Aquí está Jorge Castañeda, déjame ver. Donde habla, aberrante comparar a AMLO con Hugo Chávez, lo dice en su página 52. ¿Sí? Entonces, Jorge Castañeda, sí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, aquí está, y dice el propio Jorge Castañeda, y el entorno de la elección es complicado y adverso. Y le preguntan los nombres de los candidatos y dice, cuando le preguntan López Obrador dice, el cambio es AMLO. Página 52. Entonces, ¿qué les digo a todos estos?
que nos escuchan hoy, que demos el paso, que perdamos que paremos este pensamiento de miedo que nos están queriendo inculcar, que este pensamiento de miedo es algo que creamos y que alimentamos cuando damos un paso a un chat de esos que nos mandan con cosas que no queremos. Dele clic, póngale delete y alimente el chat, el espíritu de cosas que construyen y no cosas que destruyen. ¿Ustedes seguirán en esa tónica entonces porque no Andrés Manuel no va a caer en la provocación, Tatiana? Porque ciertamente digo, yo veo que nos enojamos también porque no está diciendo que va a ser venganza, es decir, trae otro perfil, pero si la campaña del miedo contra él sigue, ¿cuál va a ser la respuesta de ustedes? En este tono que estás diciendo tú, conciliador, de conciencia, es decir, ¿qué viene de parte de ustedes? Yo te digo eh, y lo quiero llevar a este terreno y es como la tónica constante que hablo con Andrés. Andrés es un mejor hombre, es un mejor político, es un hombre que ha madurado, es un hombre que quiere hacer que este país pase de la guerra a la paz, y para pasar de la guerra a la paz necesitamos cambiar el tono en el que nos manejamos. Y en ese sentido queremos seguir construyendo, porque cambiar de la guerra a la paz empieza con cambiar inclusive mi propio lenguaje. Y allá es a donde queremos caminar, porque nos interesa que el 1 de julio o el 2 de julio nos tomemos de la mano tú, yo, el que votó por A, por B, por C, por D, y empecemos a reconstruir a este país que lo tienen hecho un panteón, tanto el PRI como el PAN. Todos van a caber, dices tú, en el gobierno de Andrés Manuel. Se gobierna para todos, la ley es muy clara, tiene sus límites la propia ley para quien gobierna, tiene la división de poderes y la ley dice que es para todos. Tatiana, por último te pregunto, Tatiana Cloutier, coordinadora nacional de la campaña Andrés Manuel López Obrador, en ese tema de paz, ¿crees que ha faltado más explicación? Porque de repente la oposición, y tú lo sabes, obvio, quiere posicionar el tema en el sentido de que va a haber perdón a los criminales y al que la haga, y como que se van a dejar salir de las cárceles. Digo, se ha querido torcer un poco el tema por ahí. Tatiana, no es perdón absoluto, ¿no? No, vamos a hablar de la parte más importante. El 94% de los delitos están impunes en este país, es decir, los violadores de la ley, si le quieres llamar criminales, no sé cómo le quieras llamar, están en la calle. Por eso cuando tú y yo salimos, a veces tenemos cierta situación de sentirnos incómodos en la calle. 94% está impune y está en la calle. Entonces, ¿quiénes han sido los que han liberado a los criminales? ¿O no los han puesto donde tienen que estar? Que no olvidemos que fue Vicente Fox a quien se le escapó el Chapo Guzmán y fue Enrique Peña Nieto quien liberó a Caro Quintero. Y ha sido José Antonio Meade quien fue parte de esta situación propia de la estafa maestra, donde tenemos algunos fuera o todavía no juzgados. Y ha sido el propio Anaya quien fue acusado y no ha dicho, ¿sí?, qué pasó con toda esta situación donde el gobierno se le vino encima, pero no se esclareció el problema de fondo, si lavó dinero o no en términos de los terrenos, donde no ha logrado esclarecer qué onda con los moches de la Cámara de Diputados, donde Ricardo Anaya no ha logrado esclarecer por qué ahora se contradice y se desdice de los proyectos que él aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, esos no son fantasías, esos son hechos reales. Y repito, tenemos que ver quiénes son los que ya están sueltos. Muy bien. El proceso de paz entonces es otra cosa. Es un proceso de pacificación nacional con un proceso de amnistía, con procesos legales, con procesos... Y hoy, fíjate, voy a decirlo hoy, el periódico Reforma, El Norte, no sé cómo, sí, El Norte en Nuevo León, saca un documento, una entrevista de la ministra Sánchez Cordero, en donde habla perfectamente de esto y cómo lo están trabajando, porque no es algo que lo hace el Ejecutivo. Las normas, los puntos y las comas los pone el legislativo.
Es decir, va a ser un proceso en conjunto con los demás poderes. Es lo que me dice. Totalmente, totalmente, en donde participan todos. ¿Sí? Muy bien. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Tatiana. Como siempre, se queda el Al espacio contrario, abierto y estaremos hablando contigo, si nos permites. gracias. Buenos días. Ella es Tatiana Cloutier, la coordinadora nacional de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Interesante escucharla hablar con todo el proceso que trae Andrés Manuel en la campaña y los conceptos que ella disecciona. Ojo con eso, porque está diciendo lo que sería, no se dejen infundar, dice, por el miedo que están intentando algunas empresas del país inculcar contra Andrés Manuel López Obrador. Está apelando ella, dice Tatiana Cloutier, a que haya un voto de conciencia y a que separemos al miedo o a la mente que puede construir un miedo de futuro, a lo real y a los resultados de Andrés Manuel López Obrador. Interesante. Escuchábamos también ahorita a Mariana Benítez, también la vocera presidencial de José Antonio Meade, como todavía hay una especie de optimismo, dice, pese a todo lo que ocurre alrededor de la campaña. Voy ahora con Jesús Zambrano Grijalva.